Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Salud. Hoy día nos acompaña la doctora Marcela Díaz, médico internista, diabetóloga y jefa de la unidad de diabetes del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Nos acercamos a noviembre, el día 14 en específico se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y la diabetes es una enfermedad que está muy presente en la población chilena. Exactamente, pues en la última encuesta que se hizo, la encuesta de salud que se hizo en Chile, que ya es bien antigua, del 2017, teníamos un 12.5% de la población chilena con diabetes y se estima que alrededor de 1.7 millones de chilenos viven con diabetes en la actualidad. Esta condición, si bien existen distintas etapas, hay distintos tipos de diabetes, las más comunes la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. ¿Podría contarnos en qué consiste cada una de ellas? Claro que sí. Bueno, tienes razón, mencionaste efectivamente las más conocidas, aunque existen otros tipos también. Bueno, la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune. Eso quiere decir que hay anticuerpos que reconocen como extraño algo que es propio. Hay muchas enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus, muchas. La diabetes tipo 1 es una en la cual los anticuerpos desconocen el páncreas como propio y le mandan ataques en el fondo que van a inflamar el páncreas y que lo van a destruir en su fracción de producción de insulina. Eso va a llevar finalmente a un déficit de la cantidad de insulina y aparece la diabetes tipo 1. Y esa diabetes tipo 1 puede aparecer desde la infancia, desde muy chiquitito hasta personas mayores. Y esas personas son dependientes de insulina. Esa es una condición entonces autoinmune. Autoinmune, claro. Perfecto. Después sería la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 hay insulina, pero el receptor de la insulina en la célula que tiene que ingresar la glucosa está fallado. Es como yo le pongo el ejemplo a las personas cuando les explico, es como si yo tengo una llave que es la insulina, pero alguien en la chapa le puso un chicle, entonces no entra la llave. Eso es lo que le pasa a los diabéticos tipo 2. Se echa a perder el receptor de insulina y lo que hace el organismo es que va a generar mucha insulina para tratar de compensar eso. O sea, como si yo en vez de mandar a buscar el cerrajero para que me arregle la cerradura, mando a hacer un montón de llaves. Y esa condición ya de resistencia a la insulina ya va a producir el primer daño. Después, acompañado del hecho de que como el azúcar no puede entrar a la célula, se va a empezar a acumular azúcar en la sangre y eso va a producir esta sangre que va a estar circulando por todo el cuerpo, va a llevar mucho azúcar y ese azúcar va a producir productos de glicosilación que van a dañar todos los órganos, los ojitos, los riñones, las arterias de las piernas, del corazón, del cuerpo. Entonces eso va a producir los efectos de órganos blancos de la diabetes tipo 2. Y en la diabetes tipo 2 ya no es una condición autoinmune. No. ¿Qué es lo que aquí gatilla que se desarrolle este tipo de diabetes? Bueno, son múltiples los procesos. Se piensa que hay elementos que van a ser como el chicle de la cerradura. Eso está muy relacionado con la obesidad fundamentalmente, porque en la grasa, sobre todo la grasa abdominal, se producen sustancias que van a ser como el elemento que bloquea el adecuado funcionamiento del receptor de insulina. Es como la persona que le hace el boicot al receptor de insulina. Son productos derivados de la grasa abdominal. Y de ahí viene entonces que la diabetes tipo 2 se da casi exclusivamente en personas que por un lado tienen la herencia de la familia, pero por otro lado tienen el ambiente que les permite que se exprese esa herencia. Y ese ambiente está dado por sedentarismo, obesidad, malos hábitos nutricionales, también malos hábitos de dormir que también incrementan, algunos fármacos que aumentan la glicemia. Fundamentalmente esos serían los elementos que van a ir a dar el sustrato para que este receptor de insulina no pueda funcionar en forma adecuada. Y el tercer tipo que hablábamos es la diabetes gestacional. Claro, diabetes gestacional se entiende como toda diabetes que es diagnosticada en el embarazo.
Ahí la diabetes gestacional clásica es la que se da en el segundo trimestre del embarazo, que está dado por una condición propia de la mujer embarazada, que en su placenta va a secretar una sustancia que va a producir una alteración del receptor de insulina y van a aparecer las glicemias más altas. Pero también tenemos diabetes que se pueden diagnosticar en el embarazo, pero que se pueden diagnosticar antes del segundo trimestre, y esas son las personas que ya vienen con diabetes. Tenemos las mujeres diabéticas tipo 1 que se embarazan, las mujeres diabéticas tipo 2 que se embarazan, y mujeres que venían con resistencia a la insulina o con prediabetes y que al momento de embarazarse tienen cifras que son compatibles con diabetes. ¿Y esta diabetes gestacional puede continuar después del parto? Claro, efectivamente, la diabética gestacional hay que reevaluarla después del parto porque es un llamado de atención, es una alerta que nos dice que posiblemente esta mujer tiene factores de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces hay que hacerle un chequeo porque puede ser que siga de largo con su diabetes o puede ser que se le pase al momento de tener su guagüita, pero es muy importante en las mujeres embarazadas, y yo me gusta mucho ver a las mujeres embarazadas porque son personas que están muy atentas y muy receptivas a la educación. Entonces uno tiene que aprovechar ese momento de la diabetes gestacional para decirle, mira, a ti te pasó esto, pero quizás cuando tengas tu guagüita, si después te sigues cuidando, haces ejercicio, cambias de hábito, puede ser que nunca más tengas problemas. Y lo contrario también es cierto. O sea, si tú no aprendiste o tienes la guagua y se te sueltan las trenzas, como le decimos, y te pones a comer de todo, entonces lo más probable es que sí, en el corto plazo, en unos 5 años o 10 años, aparezca una diabetes tipo 2. Entonces, cuando se diagnostica en el embarazo, la diabetes gestacional, es importante los hábitos posteriores de cuidado. Absolutamente. Esto es súper importante porque hoy en día tenemos muchas mujeres con sobrepeso o con obesidad que se embarazan. Y si no cambian sus hábitos, están llamadas a tener diabetes en el futuro. Y otra cosa que también no la mencioné, pero que estamos viendo mucho hoy en día y que es muy lamentable, que también ha aumentado mucho las cifras de diabetes, es el uso de drogas. ¿Por qué? ¿En qué influye? Porque también alteran este receptor de insulina y favorecen que coman además en forma inadecuada, favorecen la obesidad y aparecen más personas con diabetes. Por lo tanto en la diabetes tipo 2 como en la gestacional, los hábitos son la clave. Muy ¿cierto? importante. Y en el diabético tipo 1 también, porque en el diabético tipo 1, si tú le sumas una diabetes tipo 2 a la diabetes tipo 1, es peor. Te voy a explicar lo que estoy diciendo. O sea, si una persona que tiene una diabetes autoinmune, tú le sumas que tiene malos hábitos, que engorda, que usa mucha insulina para tratar de controlar sus glicemias, porque como no hace bien la dieta, tiene que usar mucha insulina, entonces le vas a generar insulinoresistencia. Entonces se le suma lo que le pasa al diabético tipo 2 a un diabético tipo 1. Así que en todos los hábitos son sumamente importantes. Y la mayoritaria o la más común de las diabetes es entonces la tipo 2, sí, donde la responsabilidad está en nosotros, en cuidarnos, en prevenirla. Yo diría que es una responsabilidad compartida. Yo creo que la responsabilidad va desde la sociedad, porque la sociedad, hay que decirlo, no nos ayuda mucho a los pacientes para portarnos bien. O sea, si tenemos una sociedad que tiene en todas partes lugares para comida rápida, poco tiempo para almorzar, pocos parques para jugar, pocos lugares para hacer ejercicio, mucho estrés, las condiciones sociales no están muy dadas para portarse bien. Por otro lado, claro, el paciente con diabetes tiene la responsabilidad de administrar su condición, pero tiene que educarse. Y esa educación tiene que venir desde chiquitito. Y ahí la educación están todos implicados, los papás, los hermanos, las tías, las profesoras, el urbanismo. Entonces, efectivamente yo creo que sí, la persona tiene mucha responsabilidad, pero yo creo que también tenemos que hacer una declaración de responsabilidad compartida, ¿ya? Entonces, yo creo que si queremos mejorar las cosas, tenemos que ser ciudades más amables, menos autos, más tiempo para hacer deporte, mejor sueño. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo no creo que toda la responsabilidad vaya en el paciente. Yo creo que hay que enseñarle, pero también hay que darle las herramientas, porque yo creo que no hay nada más terrible que decirle a un paciente, oye, tienes que comer súper poco, y que todos en la mesa estén comiendo pizza,
bebidas, pidiendo comida rápida. Yo creo que así no lo podemos ayudar, tenemos que cambiar todos para que el paciente también esté bien. Efectivamente, y por eso uno de los objetivos de este programa Hablemos de Salud es poder entregar y acercar esta información tan valiosa a la población a través de nuestros distintos medios de difusión, el canal de YouTube, Instagram, Facebook, donde pueden vernos cada semana. Y vamos a la parte educativa, doctora. ¿Cómo prevenimos? ¿Cuáles son los ejes claves para poder prevenir tener esta condición? Yo creo que la prevención pasa por un sistema de vida completo, desde el útero en adelante, en el fondo, una alimentación saludable. ¿Qué significa una alimentación saludable? Una alimentación que saque de su día a día el exceso de azúcares. Ojalá, estamos hablando de prevención, pero ojalá eliminar el azúcar como glucosa lo más que se pueda. Eliminar o restringir las harinas blancas, que son harinas procesadas que se absorben muy rápidamente y que tienen un pic de glucosa muy alto. Eliminar los ultraprocesados. Los ultraprocesados tienen mucha culpa. Toda esta comida de industria es tremendamente dañina. Aumentar el consumo de verduras sobre todo y de frutas en segundo lugar. Aumentar el consumo de granos, de legumbres. Aumentar el consumo de pescado, moderar el consumo de carne roja con grasa y comer en forma ordenada en los horarios en que nuestros abuelos comían, ¿cierto? Y también en la forma que nuestros abuelos comían, que era una actividad comunitaria de la familia en que todos compartían, tomaban su tiempo y aprovechaban de tener lazos cariñosos en el momento de comer. Eso yo creo que muy resumido con respecto al tema de alimentación, una alimentación saludable. También hay un ámbito que es dejar un poco de lado el sedentarismo. Sí. Que para todas las enfermedades es como la recomendación, junto con la alimentación, que está de las pioneras. Exacto. Pero, ¿por qué hay que hacer ejercicio en el caso de la diabetes? Bueno, partiendo por la creación del hombre, yo creo que el hombre fue hecho para moverse. ¿Ya? El hombre fue hecho, si tú lo piensas, si tú ves los hombres primitivos, cómo era su día a día, los hombres primitivos corrían tras su presa y cuando la lograban capturar, varios días seguían comiendo de esa presa y si no, el resto del tiempo comían semillas, vegetales, frutos, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, hacía mucho ejercicio, comía mucha verdura y de las proteínas era cuando tenían acceso a ellas. Entonces, partiendo porque fuimos hechos para funcionar así, está súper demostrado que el ejercicio tiene varios beneficios en las personas con diabetes. Primero que todo, te hace gastar calorías, consume la glucosa. Segundo, es el ejercicio con resistencia sobre todo, es el responsable de aumentar tu cantidad de músculo. Y el músculo, en el músculo está la célula que más consume glucosa. ¿Ya? Entonces, entre más músculo, más consumo de glucosa, por lo tanto menos glucosa dando vueltas las arterias que te explicaba yo recién, que eran las que hacían daño. En tercer lugar, el ejercicio se ha visto que disminuye esta resistencia a la insulina que yo te explicaba porque se dañaba el receptor de la insulina. Entonces permite hacer como un bypass, digamos, como que te bypassea este receptor de insulina y entra por otro lado la glucosa a la sangre. Las mitocondrias, que son unos organelos muy chiquititos que están en las células también, aumentan en las personas que hacen harto ejercicio y eso tiene como consecuencia aumentar también el consumo de glucosa. Y por último, y no menos importante, el ejercicio mejora el estado de ánimo muchísimo. Y hay que recordar que las personas con diabetes suelen tener asociado patologías de salud mental, depresión u otras, ansiedad múltiples. Entonces el ejercicio es una muy buena manera de compensar todas estas adversidades que uno siente, aprovecha de gastar glucosa, mejora su condición física, que también muchas virtudes tiene eso, prevención de caídas, prevención de osteoporosis, así que y el mismo ejercicio, cuerpo va sanando entonces esta condición. Absolutamente, mejora tu estado de ánimo, mejora tu estado físico, tu apariencia, tu autoestima. Entonces el ejercicio
es primordial. Y yo creo que las personas que han experimentado esto de pasar de ser sedentario a moverse, después te dicen, oiga doctora, de verdad, ¿sabe que ahora le hice caso después de 10 años? Y realmente me cambió la vida y les cambia la vida. Yo realmente recomiendo el ejercicio por sobre todas las cosas. Yo creo que es lo más importante. Perfecto. Y también hay otra condición de la vida actual, que es el estrés. Sí. ¿Qué papel juega el estrés acá con la diabetes? Bueno, el estrés es tremendo. Yo creo que yo te contaba que hoy día en la mañana había tenido un policlínico muy terrible, porque justamente gran parte de los problemas que tienen los pacientes con diabetes es la salud mental y el estrés, ¿ya? Uno, porque la diabetes en sí produce un problema, porque te aumenta tu carga mental, tienes que preocuparte de tus remedios o de tu insulina, no puedes comer de todo, si usas insulina tienes que ponerte la insulina antes de comer, no existe esa libertad del picoteo, la carga social para los jóvenes que les carga que los vean, por ejemplo, con un sensor que es como una leyenda que dice yo soy diabético, esas cosas también los deprime. ¿Por qué yo? Entonces el estrés que les genera es súper fuerte y a su vez este estrés también, como va a aumentar algunas hormonas que son hiperglicemiantes, o sea que les sube el azúcar, como el cortisol o la adrenalina, les hace muy mal para la diabetes. Entonces la diabetes les hace mal para el estrés y el estrés les hace mal para la diabetes. Por lo tanto, y aquí aprovecho pasar un mensaje, digamos, si hay algo en lo cual somos falentes, yo creo, como sistema de salud, en ofrecer más alternativas de acompañamiento de salud mental. O sea, ojalá poder tener espacios para el esparcimiento, para poder conversar, para tener acogida tanto con tus médicos como con tus iguales, con tu familia, naturalizar el sistema, el concepto de la diabetes y poder sentirse más en paz, el poder compartir. Yo creo que ahí tenemos una tarea que tenemos que mejorar, la salud mental, muy importante. Claramente. Doctora, y vamos ahora al último bloque de este programa, que la idea es resolver algunos mitos o confirmar algunas verdades en torno a esta patología. Cuéntenos el rol del azúcar, de los edulcorantes, de este tipo de alimentos. ¿Cuáles sí, cuáles no? Para poder incorporarlo a la dieta y también para quienes aún no llegan a esta patología, comenzar desde ya a prevenir. Bueno, gracias por tu pregunta, porque hace unos meses atrás, o hace un año atrás más o menos, salieron noticias muy terribles con respecto a los edulcorantes y personas que vieron esas noticias decidieron volver al azúcar. Lo primero que hay que entender es que en esta condición de las personas que viven con diabetes, el azúcar no puede entrar a las células. Y si tú consumes azúcar, el azúcar se va a acumular en la sangre y va a producir todos los daños que dijimos. La retinopatía, la nefropatía, la neuropatía, etc. Entonces, el azúcar no es una alternativa, ¿ya? Por lo tanto, eso hay que tenerlo súper claro. Las alternativas serían consumir todo sin azúcar o con algún edulcorante que sea seguro, ¿ya? ¿Y por qué digo que sea seguro? Porque algunos edulcorantes, como la sucralosa o la sacarina, la verdad es que no tienen un perfil de seguridad que nos deje tranquilos, en el sentido de que se ha visto que las personas que consumen ese tipo de edulcorantes finalmente van a tener una apetencia por el azúcar mayor que otras personas. Entonces al final les estamos haciendo un flaco favor, porque además les aumentamos la resistencia a la insulina con esos edulcorantes. Por lo tanto, ese tipo de edulcorantes yo diría que hay que tratar de evitar. Hay otros edulcorantes que son bastante más seguros, como por ejemplo la alulosa, la tagatosa, que también nos permiten cocinar, o la stevia, pero cuando es una stevia bien natural. También hay personas que endulzan las cosas con algunos derivados, por ejemplo, de dátiles o de frutas, pero igual ahí hay que tener cuidado porque hay que tener en cuenta la miel, que tiene mucha, en el fondo, sacarosa, fructosa. Entonces ahí hay que tener cuidado porque igual va a tener un impacto en la glicemia. Entonces, si bien son naturales, podemos tener un impacto negativo en el perfil de la glicemia. Entonces, en resumen, azúcar no, y si usted quiere prevenir porque está un poquito pasado de peso,
También tratar de sacar el azúcar, porque el azúcar tiene una capacidad de engordar que es grande. Entonces tratar de reemplazar ese azúcar por cosas naturales, y si es diabético, solamente edulcorantes seguros, como la lulosa, la tagatosa, la stevia, diría yo. Perfecto. Y si no, sin azúcar nomás, porque hay que acostumbrarse. De a ¿Ya? poquito ir De a disminuyendo poquito, también. sí. Todo cambio tiene que ser paulatino. Exactamente. Doctora, y también hay un conocimiento popular o algunas recetas ancestrales o de generación en generación, que existen algunas hierbas medicinales que contribuyen a bajar el azúcar en la sangre. Sí. ¿Es así? ¿Son efectivas? Mire, ahí yo soy súper en ese sentido conciliadora con el tema de las hierbas. O sea, si quieren usar, por ejemplo, canela, que la canela tiene aparentemente poder de bajar el azúcar, yo no tengo ningún problema que lo consuma. La canela, quiero aclarar que como para alcanzar el poder hipoglicemiante habría que consumir grandes cantidades, así que solo con canela no nos va a ir muy bien. Mi recomendación, por ejemplo, la hierba, la pata de vaca y todas esas cosas, si eso significa tomar harto líquido con esa hierba, maravilloso, que lo siga usando. Por ejemplo, el physalis también se dice que tiene capacidad de bajar el azúcar. Tampoco tengo problema. Donde tengo problema es cuando empezamos con algunas cosas que podrían ser tóxicas, por ejemplo, para el hígado, ¿ya? Hay algunas cosas que vienen del extranjero que no conocemos bien. Ahí hay que tener cuidado. Siempre hay que asesorarse y preguntar qué tan seguros son. Por ejemplo, recetas mágicas. Claro, hay recetas mágicas, que la flor de Jamaica, que ya no me acuerdo en este momento, pero hay cosas que pueden ser peligrosas y por lo tanto yo sugiero que siempre pregunten antes de usarlas. No tengo problema con las hierbitas medicinales así como las que están en el jardín, digamos, ¿eh? No sé, pues si quieren usar malva rosa, menta, en fin, ningún problema. Pero cuando ya son cosas que vienen encapsuladas y que vienen con cosas raras, yo prefiero que preguntemos. Siempre consultar a un especialista. Siempre preguntar. Sí. Y por último, cuando se diagnostica a alguien o el primer diagnóstico es una resistencia a la insulina, ¿eso significa que esa persona va camino directo a la diabetes o puede ahí poner un alto Excelente y trabajar en ello? Excelente pregunta, Carol. La verdad es que la resistencia a la insulina yo siempre lo he visto como una oportunidad muy importante. Es como cuando alguien te dice, no has pagado las cuentas de la luz y te mandan un aviso de que te van a cortar la luz. Y si tú vas corriendo y pagas, no te la cortan. Bueno, pasa lo mismo con la resistencia a la insulina. ¿Ya? La resistencia a la insulina es una condición en la cual uno detecta que hay algunos parámetros, como por ejemplo el colesterol, las pruebas hepáticas, el azúcar que va subiendo un poquito, pero todavía no alcanza niveles de diabetes, la presión arterial, la cintura que está un poquito aumentada. Y tú detectas a este paciente y tiene antecedentes de diabetes en la familia, tiene un riesgo de hacer diabetes que es muy alto. Por lo tanto, en esa persona, si tú la detectas a tiempo y la convences, la seduces, como le digo yo, y le invitas a adoptar nuevos hábitos, ejercicio, dormir bien, comer sano, bajar de peso, esa persona tiene muchas posibilidades de nunca ser diabético. Porque hay que recordar, como yo les decía, que en la guatita, en el abdomen, están estas grasas que son las que generan estas moléculas que provocan la resistencia a la insulina, la que provocan el daño en el receptor de insulina. Entonces, al bajar la grasa abdominal, estas moléculas maléficas van a desaparecer y las posibilidades de que esta persona, aunque está genéticamente predispuesta, pero que disminuye el hábitat de la predisposición a la diabetes, esa persona puede arrancar de la diabetes. Y es más, hoy existe el concepto de remisión de diabetes. Es decir, una persona que ya fue diagnosticada como diabética tipo 2, si en ese momento tardío ya desde el punto de vista clásico nuestro, pero si en ese momento esa persona cambia radicalmente de hábito, baja de peso, hace ejercicio, empieza a alimentarse en forma saludable, esa persona se le puede desaparecer la diabetes mientras se comporte como se está comportando bien. O sea, siempre va a volver a aparecer si vuelven a aparecer las condiciones que hicieron que apareciera la diabetes. Así que resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, yo diría temprana, perfectamente pueden o revertir o nunca presentar diabetes. Así que la invitación es a asesorarse, tomarlo con alegría, con buen ánimo, no deprimirse,
hacer ejercicio, dormir bien, comer sano y asesorarse para evitar la diabetes tipo 2. Bueno, y con esta buena noticia vamos finalizando este programa. Recordamos que el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y el Hospital Gustavo Fricke, junto al Policlínico de Diabetes del establecimiento, están preparando distintas actividades para concientizar, educar e informar aún más sobre esta patología. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Muchas gracias.